Muchísimas gracias, señores magistrados. Muy buenos días. En apelación a sentencia en función a la resolución número 19 recaída en la referida sentencia que apelamos. Consideramos que la magistrada no ha tomado en cuenta los actuados y los medios probatorios que se presentaron al momento que nosotros impulsamos la demanda referente a este caso de mi patrocinado, el señor Juan Obregón. En ese sentido, quiero ser muy preciso, dado al tiempo de los 5 minutos, cuando la magistrada, en los considerandos que ha tomado en cuenta para efectivamente emitir una sentencia desfavorable al trabajador, ha considerado que los recibos por honorarios profesionales... Señor, perdón, un momento. Señor, ¿puede apagar su celular? Sí, no. No puedo. Lo apago totalmente. Poner en silencio para evitar Buen ruidos, por silencio. favor. En este sentido... ¿A quién que lo apague? Usted no dice que continúe, espere. Correcto. No puede tenerlo así en la forma que lo tiene, entonces guárdelo, o está grabando. No. Apáguelo, por favor. Lo apago entonces. Bien, doctor, está bien. Ya está apagando. Gracias. Siga, señor abogado. Muchas gracias, señores magistrados. En ese sentido, retomando, como le explicaba, de los recibos por honorarios emitidos por el señor Obregón, la jueza ha considerado que el sello, digamos, es algo tan imprescindible, porque si no hay sello, no estamos frente a una contraprestación, prestación versus contraprestación. Entonces, efectivamente dice, se advierten recibos por honorarios que no tienen sello de recepción, por lo tanto han sido emitidos en forma unilateral, cosa que no es cierto. ¿Qué pasó ahí? Es la gran pregunta que nos hacemos. Porque efectivamente los recibos por honorarios han sido declarados por la empresa ante la administración tributaria. Los recibos por honorarios están en la contabilidad como gasto de la empresa Picersa, de tal manera que queda totalmente descartado lo manifestado en la resolución 19 sentencia que apelamos. Un aspecto muy fundamental también en concreto es cuando se aborda referente a lo que atañe a la exigencia de la entrega del reglamento interno de trabajo. Durante todo el proceso se habló mucho de este aspecto. Se decía de que el reglamento interno de trabajo en realidad, en rigor, corresponde ¿a quiénes? A los trabajadores. Yo me pregunto si el señor, la parte que ha sido demandada, considera de que el señor no es un trabajador porque se le entregó un reglamento interno de trabajo. Amarrado a eso, señores magistrados, ¿cómo se entiende que si el señor era un prestador de servicio, cosa que definitivamente descartamos nosotros por nuestra parte, las 3 empresas que la magistrada considera que era un grupo económico, si fuera tan cierto, ¿dónde están los 3 reglamentos internos de trabajo? Un solo reglamento interno de trabajo para 3 empresas de un grupo económico. ¿Cómo entendemos que un gerente general toma las decisiones sobre las 3 empresas que funcionan en una misma dirección? Un mismo gerente. Y las órdenes que lo daban para que giren los recibos honorarios prácticamente eran de las mismas gerencias. Entonces ese aspecto es muy relevante. Y otro punto también, porque se me agota el tiempo, definitivamente referencia a los préstamos como considera en la resolución 19. Se dice que los préstamos, y uno enfatiza un punto fundamental referente a un préstamo donde el señor indica en la solicitud del préstamo, aplíquese contra mis comisiones. ¿Qué nos dice la máxima de la experiencia? Que efectivamente los trabajadores piden un préstamo y ese préstamo normalmente lo piden en el pico alto, cuando yo tengo un ingreso adicional. Mayor aún si el señor Obregón tiene una carga familiar, tenía 2 hijas, tenía carga familiar, por lo tanto efectivamente era lógico que esos préstamos se apliquen efectivamente sobre una comisión y que no se afecte su ingreso permanente mensual de 1.500 promedio. Y rematando en este punto, la jueza considera de que hay diferencias muy relevantes en los montos de los honorarios. Sí, pues, hay diferencias, pero esa diferencia implica de que había órdenes de Picersa que se partan los recibos quincenales, mensuales en fecha distinta. Bastará hacer una sumatoria de cada recibo para efectivamente corroborarse que los promedios mensuales de ingreso eran 1.500 soles, 1.600 soles, 1.650. En esas diferencias mínimas eran efectivamente algunos
comisiones que percibía. Y por cierto, había meses que había montos altos donde la comisión era alta por ciertos logros que obtenía el señor Obregón. ¿Qué otro aspecto fundamental también podemos considerar, señores magistrados? Es de que durante todo el proceso nosotros hemos abundado, varias reiteraciones, 19 medios probatorios, cosas que no han sido debidamente evaluado, analizado por la magistrada, y eso en afectación, sí. En algún momento o en alguna razón de los 19 aspectos fundamentales de los medios probatorios hubo alguna duda, se debió aplicar el principio tan fundamental del derecho laboral como es el principio pro operario. Por todas estas consideraciones que se me agotó el tiempo, señores magistrados, vengo a ustedes a solicitar se revoque esta resolución 19 y que reformándola se declare fundada nuestra petición. Muchísimas gracias. Perdón, señoría, disculpe. Tengo entendido que la empresa Princesa no apeló nuestro escrito que presentamos oportunamente. No pidió el uso de la palabra. ¿Tiene derecho a ver? Es fácil, señor doctor, porque yo, yo tengo acá la resolución número 22 que ha emitido esta sala y donde se me concede el uso de la palabra, porque nos fuimos notificados el día 22 y el 24 solicitamos dentro del artículo 375. ¿Qué aplicación, perdón, doctor? ¿Ah? ¿Qué aplicación de qué artículo? 375. 375. Disculpe. Se le ha conseguido uso de servicio. Doctor, voy a comenzar primero, señor magistrado, por la parte de la excepción. Por error se consignó caducidad en lugar de ser prescripción. Esta excepción está parada en el artículo 446 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la 26.626. Y decimos esto porque en el texto de la excepción nombramos la ley 27.321, por la cual se aplicaban los 4 años para la, y que podía seguir vigente, para reclamar derechos laborales. Es así que el demandante entró a trabajar, o sea, no a trabajar, sino a prestar servicios de trabajador en el año 2003, y el 15 de febrero emite su último recibo, ¿no? Por lo cual ya había pasado los 4 años, en vista que su demanda ingresó el día 3 de marzo del año 2011. En ese sentido, había pasado ya más el plazo. El error del nombre es el que se le puso lamentablemente caducidad, pero el contexto del fondo trata sobre la prescripción extintiva. En ese caso salió el auto desfavorable y en revisión por colegiado superior solicitamos que se considere este auto apelado y que se declare fundada la excepción de prescripción extintiva como la contra la demanda. En cuanto a mi parte de alegato y réplica en cuanto a la apelada, debo manifestar que mi colega no ha hecho un examen minucioso de la sentencia, porque podemos verlo considerando cuarto, ¿no? 4.1, 4.2, 4.11, 4.18, donde en cada uno de estos puntos señala claramente un análisis, o sea, de todos los medios probatorios presentados por el demandante. Es así que a lo largo de su exposición analiza con mucha congruencia y razonabilidad el por qué el señor es considerado como un locador de servicio y no como un trabajador. Analiza el artículo 4 del decreto legislativo 128, aprobado por el decreto superior 03-97-TR, mediante el cual señala que existen 3 condiciones para considerarse como trabajador. ¿No? Una prestación personal, la cual en el 4.2 de su considerando señala que no hay esa prestación personal porque esta había sido variable, ¿no? Y no continua, ¿no? Y que también se había presentado para otras empresas que lógicamente sí, es cierto, como dice el demandante, que había 3 empresas que el mismo gerente era, o sea, una unidad económica, pero era cada persona jurídica es responsable por cada acto, o sea, también eso quedó bien establecido.
parte a la remuneración. Dice que esta ha sido continua, habla de 1.500 soles, pero no acredita. No ha acreditado desde el año 2007, o sea, ha pasado 11 años, y hasta ahora ha tenido la oportunidad de acreditar cuál era la remuneración de los 1.500. Y no hay ni esa remuneración. Y nos podemos fijar en la sentencia misma, en el cual la juez ha tenido de forma minuciosa, ha detallado cada recibo entregado por el demandante y detalla ahí justamente todos los montos percibidos. Todos son diferentes, ¿no? Entonces, establece tampoco que es falso lo que hace ver no solamente en la demanda, sino también en la apelación, porque vuelve a decir que había 1.500 soles. Yo no sé de dónde dice que había un pago fijo de 1.500 soles, cuando esto es totalmente falso, ¿no? Luego, la recurrida, por la parte del demandante, establece de que los pagos que se hacían, y en cuanto a las pruebas que ellos mismos hizo, eran, o sea, pro para una empresa, luego pro para otra empresa, y que él los llenaba de mano y los entregaba. Otra cosa que también señala, que ha tomado cada vez que se presentaba un recibo era recepcionado por la empresa a la que le correspondía, o sea, el pago de su servicio como lojador, ¿no? Y tenía un sello. Estos recibos que enumeran la sentencia, ninguno de ellos ha sido, o sea, sellado por ninguna de las empresas. Entonces, en ese sentido, o sea, tampoco no hay la verificación, ni tampoco el medio, o sea, el pago o el depósito, el cheque que acredite que se le haya aglomerado por esos recibos honorarios. Por otra parte, también establece la misma sentencia de que el préstamo que solicita lo hace a razón de unas comisiones, ¿no? Y lo hace como, o sea, solicitando que él es un vendedor libre, ¿no? Y que, de acuerdo a las comisiones que iba a ganar, le haga un préstamo, ¿no? Este préstamo tampoco no ha acreditado, y es la carga de la prueba de la parte demandante si se lo otorgó o no se lo otorgó. Por otra parte, señala que también había un horario. Yo no sé en qué momento ha debido, siendo la carga de la prueba de la parte demandante, en qué momento ha acreditado en autos, ¿no? Porque no existe ni una en línea, ni una fotografía de su ingreso y salida. Decía que tenía un horario, pero nunca ha acreditado ese horario, ni siquiera con foto de celular o algo a un medio probatorio que pudiera acreditar que había. O sea, lo que significa era que la libertad que él tenía era la que tenía la de un locador, ¿no? Y por esta razón, o sea, el locador no está sujeto a una supervisión. No hay ningún documento que acredite que haya una supervisión por parte del empleador. Y esto también lo deja bien claro sentado la sentencia que ha sido apelada por parte del demandante. De otros extremos, digamos, para terminar, solamente quiero decir la sentencia 018 del año 2016 del Tribunal Constitucional señala para establecer, y quisiera, no sé si se me permite, señor presidente, hacer lectura de esta parte. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubiertas mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó en forma alternativa o no concurrente. Si los hechos se presentó en forma alternativa o no concurrente, lo que habla la sentencia. En alguno de los siguientes rasgos de la moralidad. A. Control sobre la prestación en forma que ésta se ejecuta. No ha habido ninguna prestación. Ningún medio probatorio puede acreditar que ha existido un control sobre su trabajo. Esto está ahí. Integración del demandante en la estructura de la organización de la parte demandada. No tenía un cargo. Usted ve los documentos, no tiene un cargo, solamente tiene una tarjeta que dice que es tutor de ventas, ¿no? Y no tiene cargo, y tampoco, y ve un documento que ahora en autos del presidente, y que él propone un presupuesto donde él pide justamente, ¿no? Movilidad para las cartas que va a entregar, para los supuestos clientes que él iba a buscar, y pide hasta una computadora, ¿no? Que se le asigne, dice una computadora, la que nunca se le asignó porque él era un locador de servicio. Y de hecho, están los medios probatorios que acreditan que nunca trabajó con material de la empresa. Esto quiere decir que la empresa jamás le otorgó ningún documento a él, ni maquinaria, ni.
materiales para que realice su función. Menos ha acreditado que ha llevado su función dentro de la oficina, porque no tenía oficina, no tenía máquina, no tenía un lugar dentro de la estructura tampoco. Era un vendedor libre, ¿no? Y eso está acreditado de los medios probatorios, así lo han resuelto. Con respecto al punto D, la prestación de cierta duración y continua, también se establece que no ha habido, la misma sentencia establece que ha habido lapsos en que no ha trabajado y que no ha emitido recibo por horario. El suministro de herramientas, y eso es lo que acabo de hablar, no ha habido suministro de herramientas materiales al demandante de la prestación, en esta prestación de servicios. El pago de remuneraciones tampoco, de los 1.500 que habla también, es totalmente falso. Entonces, por esta razón, el tribunal, en la sentencia 018-2016, establece claramente que estos requisitos deben establecerse para ver si ha habido una supuesta simulación. Ha sido 4 años que ha brindado servicios para este grupo de empresas, distintamente, ¿no? Y no ha acreditado ninguno de estos requisitos que son necesarios para establecer, sobre todo, la subordinación, ¿no? ¿Dónde está uno de los 3 puntos que establece el artículo 4? Es la subordinación. Y no existe ningún memorando, ninguna llamada de atención. O sea, el artículo 9 la misma norma legal, el artículo 7 establece que la facultad del empleador es direccionar cómo va a ejecutar el trabajador sus acciones. Durante 4 años no lo hizo la empresa. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era un trabajador independiente y subordinado. Señor magistrado, ¿ya terminó, doctor? Sí. Creo que en razón a los tiempos que usted nos concede le ha dado el doble de tiempo, ¿no? Entonces... Señor abogado, sí. Vamos a hacer una precisión. A ver. El que dirige la diligencia es el colegiado, no usted. Usted no tiene por qué preguntarle si acabó o no acabó. Y el tiempo lo llevo yo, no usted. ¿Entiende? Totalmente. Ejerza su derecho de dúplica. El señor tiene 2 minutos. Muchísimas gracias, señor magistrado. Referente a lo que sostiene el abogado de la empresa Picersa, a la excepción que planteó, hay que tomar en cuenta que el señor Obregón ingresa a trabajar 11 de septiembre de 2007 y su relación contractual termina el 31 de marzo 2003, y 2007, 31 de marzo de 2007. De tal manera que considerar otra fecha distinta no tiene ningún sentido. Referente al horario de trabajo, que dice que no hemos acreditado, no hemos podido acreditarlo. Los incumplimientos de la empresa Picersa de no llevar un control de un registro de horarios de sus trabajadores, que en rigor, si en ese tiempo hubiese estado Sunafil, seguramente hubiese sido multada. En ese tiempo no tenía ese rigor de ahora, pero eso no le quitaba la responsabilidad de tener un control de horario de asistencia y trabajo. De manera que sí hay cuadernos donde anotaban los ingresos y la salida de los trabajadores. Lamentablemente, esos medios probatorios prácticamente lo desaparecieron porque nunca se presentaron esos cuadernos. Nosotros hemos exigido por nuestra parte, queramos o no, el poder que tiene, el más poderoso es siempre la empresa, y hace ciertos obstáculos para evitar que estos medios probatorios hubiesen estado en lo que corresponde a el ofrecimiento de pruebas. Referente a lo que sostiene el abogado de Picersa sobre los recibos por honorario, que si no tienen sello, entonces hay una unilateralidad, o en todo caso no hay una relación de dependencia. Nuevamente, yo insisto en eso, simplemente. Todos los recibos por honorario están en la contabilidad de Picersa. Están en el PET, planilla electrónica. De tal manera que la correlatividad de los honorarios, si bien es cierto, tenían las otras 2 empresas, que bien lo ha considerado el abogado de la parte demandada, al final se colige pues que hay una correlatividad y una absoluta dependencia, pero exclusividad sobre todo, señores magistrados. Esa exclusividad está claramente probada con los recibos por honorarios correlativos conforme obran en nuestros ofertorios de pruebas. Yo quisiera que le concedan, si usted nos permite, señor magistrado, el uso de la palabra también al señor Obregón. No va a solicitar uso de hechos, informe de hechos, señor abogado. Nuestro proceso es eminentemente formal. Correcto, doctor. En todo caso... No ha solicitado el uso del informe de parte de su señor. Bien, muy bien, señor magistrado, eso es lo que tengo que decir.
y considero que es bastante relevante los puntos que estoy poniendo a consideración para que ustedes lo evalúen. La doctora Soto va a formular pregunta. Sí, doctora. Gracias, señor presidente. Al abogado de la parte demandada, ¿ha escuchado lo que ha dicho con respecto a los recibos por honorarios profesionales? Manifiestan que está en la planilla electrónica. No, ¿Qué tiene usted que decir al respecto? no, los únicos recibos que se han contabilizado y que existen en sus pagos son aquellos que están refrendados. O sea, Vicesa tiene más o menos con casi 3.000 trabajadores a nivel nacional. Entonces, existe un método, o sea, de los que son locadores de servicios, entregan a caja su recibo a recursos humanos y ellos le sellan ahí. Luego pasa a finanzas y finanzas laboral el pago. Esos pagos que sí se han efectuado sí figuran y son los que se ha considerado en la sentencia. O sea, no hay los otros recibos que no están con sello nunca han sido presentados en el PDT ni la parte con contabilidad. Es por eso que no refleja ni siquiera ¿cómo se llama? La entrega del documento. Si revisamos el PDT de la empresa, no los vamos a encontrar por las fechas. Así es, podemos. Señor abogado, ¿qué tiene que decir? Considero que deben solicitar en rigor a la administración tributaria. Yo insisto en eso. En rigor, para verificar lo que dice el abogado de Picersa, todos los recibos honorarios que no tienen sellos, si no figuran en la administración tributaria como gastos. Le voy a agradecer. Perdón. No se salga del tema. Solo le estoy preguntando si esos recibos que usted manifiesta, Ujú. que no tienen sello, están en el PBT de la empresa. Esa es toda la pregunta. La respuesta Aquí, a una respuesta tiene que concreta. terminar. Le escucho, magistrada, dígame. Aquí ya no hay etapa probatoria, señor abogado. Toda la prueba que usted debió ejercer es en primera instancia, en el juzgado. Aquí vamos a probar. Eso lo tengo sus claro, muy bien, alegatos. correcto. ¿Ok? Ya. La pregunta es clarísima, Ujú. la misma que le he hecho al abogado de la Ujú. parte demandada. Ujú. Si yo reviso el PDT de la empresa, ¿encuentro esos recibos que no tienen sello? Efectivamente, doctora, Los voy a encontrar, los va a encontrar. los voy a encontrar. Sí. Usted va a tener que especificar Sí, doctora. si lo considera Sí, doctora. bien, Así es, doctora. en qué página de cada uno del PDT para poder verificar. Yo he hecho una precisión, doctora, perdón, Sí, si me permite. Cuando el escrito presentado por Picersa ellos mismos, dentro de lo que manifiestan, indicaron que nosotros, o sea, mejor dicho, el señor Obregón tenía que presentar su declaración jurada anual de persona natural de impuesto a la renta de aquellos años. Claramente se colige de que todos esos recibos honorarios, en ningún momento en los escritos de los señores de Picersa, indicaron o consideraron de que la lista de recibos no estaba en su contabilidad. muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señor abogado, seguimos nosotros en la estación de preguntas, ¿correcto? Porque los informes orales ya terminaron. Siguiendo la misma línea del abogado de la defensa, manifiesta él que cuando ustedes o la empresa contesta la demanda, no ha sido un argumento de defensa para cuestionar la prueba del pago de la contraprestación. ¿Ustedes le pusieron en la contestación o de repente en la audiencia que tuvieron con el juez laboral? No, nosotros dijimos que solamente que no estaban sellados y que faltaba la formalidad que la empresa tenía. Nosotros nos basamos más en que no había subordinación, es decir, que no tenía el demandante Digamos, cargo. entonces no centraron su defensa en el cuestionamiento de las remuneraciones. No, centramos más en cuanto a la subordinación. Ya. Es decir, que el señor no tenía un control por la prestación de, Ningún por tipo las de labores que él control. realizaba. Tengo entendido que era vendedor libre. Así es. Vendedor libre. Y voy a preguntarle a usted como abogado de la empresa, ¿cuáles son las labores de un vendedor libre? ¿O cuáles eran las labores de un vendedor libre en esa época? Bueno, nosotros tenemos una área que la conoce muy bien el demandante, que se llama la gerencia de comercialización. La gerencia de comercialización es la que se encarga de presentar, sea a licitaciones públicas, y como es de conocimiento público, y se ha dado dentro de la Corte del Callao, y lógicamente ha participado en muchos concursos
Y para eso tenemos pues que presentar toda la documentación que es revisada por la OCDE, que es revisada por la comisión. Entonces tenemos todo un elemento operativo para poder realizar las presentaciones de los concursos abiertos para participar en ellos. Es que decir, tenemos una logística. Hasta ahí nomás. Entonces no era un vendedor, era un tramitador de los documentos de la empresa en las licitaciones en las que ustedes participaban. No, él no participaba en nada de eso. Lo que quiero decir es que la empresa tiene una gerencia comercial que se dedica a justamente a eso. Él lo que propuso ¿cómo se llama?, al gerente general, con una relación amical, es un proyecto que él mismo lo presenta en la demanda, donde él hace una propuesta. Yo voy a buscar clientes y le dice, yo voy a buscar clientes, ustedes no tienen, ustedes más dedicados al Estado, ¿sí? Yo voy a buscar clientes en la actividad privada, pero necesito que ustedes me den tarjetas, que me hagan esto, me den las cartas con los tipos de empresa para poder presentar. Promotor y eso lo dice en su propio documento, de Oren Autos. O sea, él y de ahí hace una más o menos consideración, y esto lo puedo referir en cuanto al mismo documento, dice que le entregue la cantidad para 10 millones de tarjetas, no sé cuántos millones de tarjetas, que le entregue movilidad para desplazarse y pues a visitar a las empresas que él crea conveniente. Claro, que él, o sea, la empresa jamás le dio ningún cliente de ellos. Él fue justamente, personalmente, a buscar qué cliente él podía proporcionar a la empresa y buscar ese laxo para ¿cómo se llama?, que se contrate, no se contrate. Me está usted diciendo que la gerencia encargada de la comercialización de su empresa no le dio pautas de qué tipo de cliente podría ser captado, no recibió pautas, digamos, de cuáles eran las propuestas o las proformas que podían ser aceptadas por la empresa, digamos, de qué periodo podría ser el contrato, no recibió ningún tipo de pautas para... Sí, era tan libre, discúlpeme señor abogado, permítame transmitir mi idea. El señor promotor, captador de clientes, buscador de clientes para su empresa Vicersa. Lo que quiere decir es que el señor se comprometió y al parecer fue aceptado, le dieron tarjetas, le dieron para su movilidad, pero él tan libre era que él decidía bajo qué monto era captada la empresa privada, o sea, cuál era la propuesta económica que podía ser aceptada por Vicersa, cuál era la propuesta técnica que podía ofrecer Vicersa a la empresa privada. Esa es mi pregunta. Me voy a referir con la prueba que él mismo hace. Él agarra los gastos mensuales de promoción de ventas que Juan Obregón Meraventi habla de la unidad mensual, semestral, anual, de las tarjetas del sustento y habla del costo de un operario, que debe ser 1.200 soles. Él lo propone. Entonces, en este mismo documento que él lo entrega a la empresa, estamos viendo que hay una libre disposición de él de vender un producto, lógicamente que ha habido conversaciones con la empresa, por supuesto que sí. Y la empresa la tiene que haberle dicho hecho, oye, ¿sabes qué? Por si acaso nosotros vendemos esto, y damos con esto. Eso sí, probablemente tendría que haber una coordinación. Claro. De lo contrario, me parecería pues que el señor va a decidir No. sobre los contratos. Hay una coordinación del locador comitente. El comitente y el locador no van a dejar de tener una relación. Tienen una relación. Por eso no quiero que usted la niegue. No, yo no la niego esa relación. Basta ver los pagos que se han hecho para que vea que hay un locador y hay un comitente. Lo que nosotros estamos basándonos es... A ver, estamos yendo sobre el elemento principal que es la subordinación. Correcto. ¿Sí? Y usted ha dicho, no está negando la prestación de servicios, ha dicho que no ha sido un elemento principal de su defensa cuestionar la prestación de ese supuesto servicio. Entonces nos vamos sobre el núcleo, que es la subordinación. Eso es lo que quiero tratar de entender. Ya lo escuché a usted
Brevemente, señor abogado, muy Sí, señora brevemente, magistrada. por favor. Aquí hay un tema que Sí. estoy tratando de entender. A ver. Su cliente era promotor de los servicios que brindaba Picersa. Él recibió pautas dentro del marco del cual podría brindar ese posible servicio de Picersa. El señor Obregón, ¿Y quién se la dio? el señor Obregón postuló al Departamento de Recursos Humanos, presentó su currículum. Luego, en conjunto con el área gerenciales, prepararon los documentos que sostiene el abogado de él. ¿Qué área? Sea más específico. La gerencia, el mismo gerente general, y había un gerente, una subgerencia de comercialización. ¿Cómo acreditar eso? Eso se, claro, obra en los documentos. ¿En qué documentos? ¿En qué folio? Tengo una copia, un falso expediente, pero lamentablemente por la copia no salió el número. Sin embargo, en nuestra petición, en la demanda inicial, sí se precisó esos detalles, ¿no? Incluso el mismo abogado sostiene que nosotros presentamos unos medios probatorios en cuanto a los memorándum. Ah, ok. Entonces ahí de alguna manera también... Buscaremos los Sí, memorándum. sí, claro. Hubiera sido ideal que nos dé los Sí, folios, disculpe ¿no? usted, Cosa doctora. que inmediatamente lo podríamos Sí, le entiendo, doctora. Lo que pasa es que también hay detalles que escapan de nuestro... ¿Algún otro dato más? Bueno, referente a lo... ¿Qué se trató en Ah, la ya. gerencia? ¿Qué nos En la, trata el en la tema? gerencia se trataba los planes anuales y hay un aspecto que no está ajustándose a la verdad, los que sostiene el abogado de Picersa, en el sentido de que el señor Juan Obregón tenía una más expertise por la experiencia y efectivamente en el trabajo ya lo hace, en el aspecto de lo que es servicios de mantenimiento, no lo hace exclusivamente para el ámbito privado, como ha pretendido decir el señor abogado, es en ambos. Captar clientes en el ámbito de las empresas del sector privado y también del sector público. Y lo que ha dicho el abogado no es cierto, entonces. Eso sí quería precisar. Bueno, eso no me ayuda a sostener el argumento de la subordinación. Bueno, la subordinación, si queremos ser más concreto, es lo que presentaba los informes con mucha... había un aspecto mandatorio que cada fin de mes no eran unos simples informes de un prestador independiente de servicios. Locador de servicios. O de un locador de Los servicios, perdón, locadores claro. Tienen que presentar un informe para el No era un simple informe, era un informe donde se reunían, claro, presentaba con la formalidad correspondiente en blanco y negro, se discutía, se le exigía mayor exigencia en el mercado, necesitamos crecer más. Había un aspecto mandatorio por parte de la empresa y eso ya implica una subordinación, no era que en función de lo que tú me respondas en el mercado, yo te Gracias, pago. señor abogado. Pero eso es un requerimiento de cualquier equipo de ventas, ¿no? O sea, si mi equipo de ventas no está produciendo, tengo que exigirle más, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Al abogado de la parte demandada. No me quedó claro este tema de los recibos que no tienen sello de recepción. Está claro por lo que he escuchado que usted reconoce que el demandante efectivamente prestó servicios, solo que califican esos servicios como en el marco de un contrato civil de locación de servicios. Para el artículo 1764. Muy bien. Para el pago de esos servicios, el demandante giraba unos recibos. Estos recibos eran recepcionados y procesados y se pagaban. De ese universo de recibos por los servicios que usted no niega, hay algunos que no tienen sello de recepción. Sí, correcto. Y usted nos decía que al contestar la demanda no los ha negado, solo ha objetado la falta de sello. Claro, solamente Quisiera que precise esa ambigüedad. Esos recibos efectivamente corresponden a servicios, se entiende el marco de una locación de servicios prestados por el demandante. Yo no realmente, hay una formalidad, como yo le digo, no le puedo aseverar, o sea, con certeza, que el conducto regular es que se presente y se selle, se dé su copia y luego se transmite. Muy bien, o sea, como no está sellado, usted no puede asegurar. No puedo hacer. Y la misma... Pero cuando uno contesta la demanda,
tiene que negar enfáticamente pues aquello que no acepta. La respuesta ambigua debe ser entendida como una aceptación. Eso que usted me dice ahora también, yo tengo que entenderlo como una aceptación. O sea, lo menos que puedo verificar, si me demandan, permítame, si me demandan, lo menos que, y me dicen yo he prestado servicios laborales de tal fecha a tal fecha, tengo que confrontar eso, ¿no? Antes, cuando formulo mi contestación, confronto eso con la administración de la empresa y me dicen, no, por ese periodo no prestó servicios. Y eso es lo mínimo que yo esperaría de su contestación. Acá existen unos recibos que durante un año se han presentado a la empresa Personal Solution, no a Picersa. Y acá no me deja mentir el demandante. O sea, un año presentaron a Personal Solution, otros recibos están con Continental Logistics, otra empresa. ¿Del grupo? Sí, del grupo, pero que han sido tramitados en diferentes. Lo que pasa es que este tema de la falta de sello parece que en la sentencia permite concluir al juez de primera instancia que no ha habido continuidad. Sí. Y la continuidad por sí sola, por supuesto, no es determinante, pero es un elemento para configurar una laboralidad, ¿no? Porque acá de lo que estamos hablando es la primacía de la realidad, ¿no? O sea, hay situaciones en las que se disfrazan relaciones de subordinación con una apariencia de un contrato civil, entonces para efectivamente desenmascarar ese montaje hay elementos como la continuidad, por ejemplo, la subordinación, que es lo que hay que verificar, ¿no? Entonces, si algo que desvirtúa esa supuesta laboralidad es que no hay continuidad, parece que sí la había, ¿no? Parece que sí la había, claro, no todo en Picersa, sino en otras empresas del grupo, pero finalmente... O sea, no había continuidad en Picersa. O sea, de los mismos recibos honorarios podemos decir que no hay continuidad con Picersa. Estén o no estén incluidos esos recibos, ¿no? Lo que establece más, o sea, no solamente ese elemento, sino los elementos que el Tribunal Constitucional ha señalado en la resolución. Por supuesto, está muy claro que no la mera continuidad, puede haber continuidad en un contrato de locación y eso no determina nada. Más bien lo que ya resulta curioso es que siendo una empresa del mismo grupo se haga este carrusel, ¿no? Bueno, ya eso al final, ¿cómo les puedo decir? La unidad económica es de las empresas. O sea, una empresa todas se dedican a vender productos, ¿no? Y ahí no sé cómo habrá sido en ese entonces, en el año 2003 yo no estaba en la empresa ni en el 2004, 2005, 2007. Entonces, no sé cómo habrá sido el tratamiento del demandante con ellos. Lo que sí está claro es que nunca hubo subordinación, por cuanto nunca, durante todo ese periodo, que era como más o menos, o sea, no la verdad, se lo ha prestado al servicio a o casi 4 años, o sea, no ha habido ni siquiera una prueba de que él tenga una herramienta de trabajo. Ese es el análisis, digamos, esencial que habrá que hacer. Gracias. Señor abogado, siguiendo sobre los recibos, ¿usted cuestiona a todos ellos en función a que no están recepcionados? No, ¿O solo los que realmente no están recepcionados? En algunos hay sello. Sí, claro. Eso sí lo sé. No, está conseguido, sí, se ha sido abonado. No, pero yo estoy viendo un buen número de recibos, acabo de revisar, ¿no? Por ejemplo, y todos los que tienen sellos es el mismo tipo, ¿no? Picersa, recepción, digamos, está dirigido a Picersa, pero el sello dice recepción, Departamento de Relaciones Humanas, 24 de mayo de 2004, y una firma ilegible. Y seguidamente otro igual, hasta tiene los mismos defectos del sello, ¿no? Y así sigo viendo, revisando, y acá aparece el de otra empresa que también tiene el mismo sello. Por eso mi pregunta es, ¿hay algunos que tienen sello de recepción? ¿Esos sí los aceptan? Sí, claro. Hay una sola mesa, una mesa de abajo que recepciona justamente esos documentos para finanzas. No, yo me pregunto porque este es un sello cuadrado, como digo, tiene el Departamento de Relaciones Humanas, RRHH y recepción, la fecha, pero he visto otros documentos donde el demandante presenta a la empresa, y acá dice en el documento del 17 de mayo del 2007, ¿no? En el cual creo que
presenta su renuncia y tiene otro tipo de sello. Vicersa, recepción, recibido, recepción, fecha, hora, no es señal de conformidad. Lo leo porque es distinto al sello que está en las boletas. Y a la vez Él lo habrá presentado. hay otros informes, como un informe acá, el que pidió el préstamo por la intervención quirúrgica de su señora, que tiene 30 de septiembre del 2006, Vicercia, gerencia, y es un sello redondo. Entonces, son tres tipos de sellos que estoy viendo, ¿no? Igual, hay otros documentos donde he visto, por ejemplo, acá, resultado de cartas de presentación, igual el sello redondo, ¿entienden? Y acá abajo también dice Vicersa, licitación y todas esas cosas. Quiere decir, y el sello, en esto se expresa el sello original, ¿no? Igual, los sellos, otro informe del mayo del 2006 sobre labor de ventas abril 2006, es el detalle que presenta el señor. Ya que estamos hablando de sellos, tres tipos de sellos. ¿Qué dice al respecto? Bueno, cada área tiene su sello, ¿no? O sea, el señor debe haberlo presentado en otras áreas. Eso debe ser. Lo que tiene que ver acá, doctor, para aclarar, dice que, si bien cierto, acabo de ser muy organizador de que hemos gestionado, que él presenta una renuncia en mayo, cuando él demanda, dice que trabajó hasta el 31 de marzo, ¿no? Lo que se ve es que ha habido una ambigüedad ahí, independientemente del último recibo, es de febrero. Señor abogado, no quisiera que usted me interprete más, pero por favor le he preguntado sobre los sellos, no sobre hasta cuándo trabajó, en la ambigüedad ni nada por el estilo, no me está contestando. Bueno, cuando los Estoy sellos, diciendo, yo acá por simplemente ejemplo hay otro sello que dice Gerencia de Operaciones Vicersa Celular 17 de noviembre de 2005, gastos y economato para ventas, ¿no? Están sellados, no se está, digamos, y en algunos casos está el sello original, en otros una copia, en las boletas que el señor presentó en copia al principio y después presentó los cargos originales, están con los sellos originales. Por eso era la pregunta, ¿no? Porque básicamente la señora juez ha partido sobre la base de sí. la ausencia de sellos en algunos, pero en el mes siguiente sí está sellada, y en el subsiguiente también, y en el que continúa no, un poco que, sí, pues, ese es el... ¿me entiende? Usted no ha tachado esos documentos. No los he tachado su profundidad, ¿no? Yo he estado de buena fe, pero basados lógicamente en lo que establece la legalidad. Acá el mismo demandante no nos puede dejar mentir, y tampoco nos puede hacer creer que ha sido pues un trabajador cuando no tiene ni siquiera escritorio, no ha marcado nunca tarjeta, no ha tenido solamente tarjetas de representación. Entonces está muy al lado de lo que es un trabajador, ¿no? Todos los trabajadores son controlados, el artículo 9 del artículo 18 es bien claro, ¿no? Pero el control depende de ustedes, no depende del trabajador. El que tiene, de acuerdo a nuestro ordenamiento laboral vigente en el país, el que tiene que hacer cumplir y cumplirlas toda la gama de normas de orden laboral es el empleador. El trabajador solo tiene que acreditar su relación laboral o el despido cuando exista. Nada más, lo demás le corresponde ahora. Ahora acá se va a determinar si en realidad de los hechos ha existido una relación laboral o no. Claro, Por eso que acuden acá. Ustedes dicen que no ha existido, la parte de demanda dice que ha existido. Eso lo vamos a determinar nosotros en función a lo que hay en auto. Una pregunta, señor abogado. Sí, señor magistrado, dígame. Usted ha mencionado que respecto a la diferencia de los montos en los recibos que hay, que la señora juez ha hecho, pero dice que en algunos casos corresponden a comisiones. Sí, pero también la juez... ¿Cómo es que está demandando el total de las comisiones como reclamo? ¿Ha recibido o no ha recibido? Porque en el préstamo que le pide por operación de su señora, sí, lo dice, a cuenta de las comisiones. Claro, se refiere a cuenta de una comisión X que va a recibir de acuerdo a su servicio que presta, a su producción, ¿no? Sin embargo... porque en ninguno de los recibos ya se ve es pago de comisiones, simplemente se ve, en algunos hay recibos que corresponden 4 o 5 recibos a un solo mes, en otros 2, en otros 3,
quisiera que precise porque esa diversidad y Claro. a la vez de cantidades, ¿no? Corresponde netamente a lo que percibía de acuerdo a la labor, a la función que hacía, o eran de comisiones. Sí. Lo que sostengo, señores magistrados, es que el promedio de ingreso mensual del señor Obregón a nivel de los recibos honorarios que obran en autos, efectivamente, en promedio son 1.500, 1.600, 1.700. Hay meses en que hay una disparidad, una diferencia más relevante, y justamente ahí es donde se le pagan las comisiones. No era una política de la empresa Picersa indicar o referenciar con ese detalle, ¿no? Mira, de este mes gírame las comisiones y por lo tanto el recibo por honorario físico, indícame que es por comisiones, y cuando te pago los 1.600 o 2.500 mensuales con este detalle, o mira, de tal mes has ganado solo 200 soles de comisiones o 100 soles de comisiones, eso gíralo por separado. Eso no ocurría, no podrá desmentir el abogado de la empresa Picersa. Esa era una política que tenían ellos. Entonces, si usted puede advertir en los recibos electrónicos, físicos, si efectivamente hay por ahí en algunos recibos que ha girado por comisiones, yo no recuerdo haber visto, pero si habrá habido, será un tema que habrán coordinado, por un tema de que pagó una comisión alta, tal vez. Pero donde he revisado, efectivamente, todos eran casi un mismo tenor en el giro. Correcto. Una pregunta menos mía, la última, creo. Sí, doctor. A ambos abogados, por favor, en el siguiente orden. Primero Sí, doctor. conteste usted y después usted. Correcto. Si la pretensión está referida a un pago de derechos de orden laboral previa a la desnaturalización y se menciona que percibía remuneraciones mensual y comisión, Sí. ¿de dónde el colegiado va a determinar en qué forma se determinan esas comisiones, qué porcentajes eran y de dónde sacamos el promedio? Porque usted ha hecho una investigación en forma genérica, pero no me da referencia, señor. Es de este contrato, es de acá, es este porcentaje, para que el colegiado pueda verificar y determinar cuánto corresponde en el supuesto. Sí, doctor. Que sí le correspondiese de comisión. Sí, doctor. En realidad hay que aplicar acá y tener en consideración el promedio de honorarios mensuales que giraba. Que en promedio, si uno advierte ahí, efectivamente es 1.500, 1.600. Perdóname que le interrumpa. Sí. ¿Quiere decir que entonces, en función a eso, dentro de ello ya está la comisión? No. Y las comisiones que hay recibos en forma, por ejemplo, en cada año puede haber 2 o 3 meses que recibió honorarios altos y ahí están las comisiones. Habrá que sacarle un promedio de esos picos altos. Justamente la magistrada cuando evalúa... De 300, 400, 200, ¿no? Y Claro. no tengo la referencia yo de que, por ejemplo, señor, este es el contrato que yo logré para la empresa, Claro. y el porcentaje de ese contrato es 10% del monto total, como para que nosotros podamos determinar el monto de comisión que a la larga, conforme a la ley, es como usted dice, Sí, doctor. de lo realmente percibido se determina en un promedio. Sí. Porque yo veo, ¿no? En lo poco que he revisado, veo una carencia de dónde, caramba, de dónde va a ser la operación correspondiente, que hará en el decurso es una operación sencilla. Sí. Monto total entre si es 6 meses o 12 meses, el promedio se determina, ese es el promedio de comisión. Correcto. Pero no tengo los montos, no tengo el contrato, no tengo nada. Eso es lo que quiero que usted esclarezca al colegiado. Correcto. Entonces, doctor, en ese sentido hay que tomar en consideración que nosotros, cuando impulsamos esta demanda, la primigenia, se presentó un anexo. En ese anexo está el detalle de un cálculo aproximado, ¿no? Que entiendo que, por lo que he revisado, el abogado de la empresa Picersa o la empresa Picersa nunca cuestionó esos cálculos, ¿no? ¿Qué dice al respecto, señor abogado de la empresa? Los cálculos hemos considerado totalmente todo, porque no reconocemos una relación de trabajo, ¿no? En cuanto a los pagos, los únicos pagos que han habido y que se han efectuado son los que ha recibido el demandante en esos recibos que ha apuntado en la demanda por servicios prestados, por comisiones de trabajo que ha realizado, de buscar clientes. Eso no debería ser siempre. Una última pregunta para usted, por favor. No ha escuchado nada en su informe y usted ya mencionó la empresa demandante, la parte demandante alega vinculación empresarial entre tres empresas. Hay documentos, sí, para hablar de cada una de ellas, pero ¿qué dice usted al respecto?
¿existe la vinculación empresarial? Porque alega mismo local, mismo gerente. Sí, no, existe un vínculo comercial entre ellos, pero eso no significa de que se ha unido para, ¿cómo se llama?, desconocer la labor que efectuó el servidor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, o sea que él realizaba una acción, o sea, totalmente independiente, ¿no? La prestó para ambas, y en todo caso, si fuese, vamos, el hipotético caso de que él hubiera sido un trabajador, las tres o las dos hubieran sido solidariamente responsables, ¿no?, ante un derecho laboral, pero ese derecho laboral no existe. Entonces, y tampoco existe la intencionalidad de mala fe de no pagarle sus derechos. O sea, ha habido 4 años donde el demandante, con un solo documento, ha podido acreditar que se había subordinación, y no hay una línea de eso en la sentencia. Gracias, señor Guapo. El doctor Garrido vuelve a preguntar. Sí, al abogado de la parte demandada. Muy puntualmente, ¿este contrato que usted firma es de locación de servicios tiene forma escrita? No, tengo entendido que hay un documento de locación de servicio a la par del artículo 1764, ¿no? Y posteriormente hay hay un proyecto presentado por el demandante, en el cual él dice, o sea, establece condiciones para poder vender el producto de Fisersa, ¿no? Y ahí es donde dice, ¿no?, incluso necesito movilidad, necesito estos elementos que me los den a mí, ¿no?, una tarjeta de sitio. No, pero eso es una propuesta, pero me dice que originalmente hay un contrato suscrito por las dos partes de locación de servicios. Sí, no se presentó el auto. No se presentó. No lo he revisado y no lo encuentro. Porque cuando hay un documento, pues entonces uno puede analizar su verdadera naturaleza. Si lo había y no lo presentaron... No, pero existe contrato verbal, doctor. Existe contrato verbal y contrato escrito. Porque yo le estoy preguntando cosas escritas, usted me dice que sí, pero que no lo ha presentado. No, entonces, ¿cómo se llama? El contrato verbal, el derecho, ¿no? Porque al final y al cabo, si yo no acredito o no se ha presentado, se debe tomar... Yo sé que existen contratos que no es una forma escrita, puede ser verbal o puede ser escrito. Mi pregunta ha sido muy clara. ¿Hay un contrato escrito? Usted me dice que sí. No creo que esté mal, lo voy a revisar en este momento. Pero es curioso que existiendo no lo presente. Porque además estoy viendo su contestación y dicen medios probatorios que presentan como medio probatorio contratos individuales de trabajo. No, ahí hay, disculpe doctor, ¿Variaron la estrategia en el camino? No, hubo